o sea, que es un propósito común y que por supuesto ustedes van a explicar, mi comentario es, no abandonemos la alternativa, no abandonemos la otra parte. Siempre nosotros en el gobierno pensamos, bueno, ¿y cómo se hace el cambio? ¿Y qué es lo que no siempre se ha hecho? ¿Y cómo lo hacemos diferente? ¿Y cómo lo pensamos diferente? En materia de información, creo que hay que trabajar en información cualitativa, no solamente cuantitativa, y en materia de intervención en cómo resolver los temas de agua, saneamiento y aprovechamiento, creo que también hay que mirar en ese mundo rural, en ese mundo comunitario, en ese mundo grassroots, que ofrece realmente soluciones muy importantes y que si lo reconocemos, lo visibilizamos, podemos buscar alternativas para solucionar los problemas que durante los últimos 30 años o 200 años, en los casos de América Latina, no hemos podido solucionar de la forma tradicional. Quería hacer esa reflexión para la conversación que viene, que realmente me gusta mucho y agradezco la invitación. Muchas gracias, señora ministra. Ahora damos la palabra a nuestra directora de la División de Recursos Naturales, la doctora Janet Sánchez. Adelante. Bueno, muchas gracias, Silvia. Queridos colegas que me acompañan aquí en la mesa directiva. Muchas gracias por tus palabras, ministra. Y bueno, a los colegas, los jóvenes que nos acompañan aquí. En realidad, para nosotros es un gusto enorme tener este pequeño espacio, darnos de este pequeño espacio aquí en medio de este tremendo evento, ¿no? Donde uno se siente como una hormiguita más, les ha pasado, ¿no? Se han ido al gran evento, uno se siente como una hormiguita, pero de estas colaboraciones nuestras en territorio es donde están las acciones de la transformación y del cambio. No en los grandes discursos, sino en la acción de ustedes y en su trabajo en sus países y en los territorios específicos. Entonces, estamos muy contentos de aprovechar este espacio donde hemos podido, con el pretexto de la gran conferencia, encontrarnos para poder arrancar con esta ambición y esta propuesta que tenemos, digamos, la ventaja de poder contar con unos recursos para movilizar en función de lo que ustedes van a necesitar, de sus necesidades concretas, de la posibilidad de hacer sinergias con lo que se está trabajando. Entonces manifestaba la ministra que hace falta información y creo que ha dicho algo que es uno de los puntos o de los talones de Aquiles del sector de agua y saneamiento, ¿no? No es como en economía o también en los temas de pobreza. Mal o bien los indicadores han madurado y están allí. En agua y saneamiento cuesta mucho, ¿no? Y hay una elegibilidad, pero el promedio, la norma, es que no tenemos la adecuada información. Por tanto, hace falta trabajar mucho en eso y como CEPAL, pues, estamos a las órdenes para ver cómo podemos examinar mejor esos procesos de tener más debida cuenta de lo que esté ocurriendo en el sector agua y sobre todo en agua y saneamiento y poder ver qué podemos hacer, cómo nosotros también como CEPAL podemos apoyar y catalizar posibilidades de transformación contando con las voluntades políticas de los países. Entonces, en este contexto, tengo el gusto de darles la bienvenida a este evento paralelo que tiene sobre todo dos objetivos importantes, como lo decía Silvia. El uno es tratar de operativizar los compromisos que hicimos en Santiago, ¿no es cierto?, de la Agenda de Acción por el Agua, a ver cómo ustedes piensan
que se puede seguir adelante o cómo nosotros también podemos acompañar ese proceso, cómo podemos dar pasos adelante más allá de una declaración importante y de los compromisos que hicimos conjuntamente, pero también cómo vamos a poder implementar y sacar adelante este tema que hemos visto ya en las varias auditorios que han estado ocurriendo simultáneamente, tiene una importancia trascendental para la vida de nuestra gente en los distintos países. El segundo tema es consolidar y arrancar en realidad el proyecto Rosa, ¿no es cierto?, con este lindo nombre, que es justamente la red y el observatorio para la sostenibilidad del agua, y que contamos con sus países justo para empezar este trabajo. Hemos escogido por sus potencialidades, por sus voluntades, por también las fortalezas institucionales o de la acción colectiva de los pueblos, de las grassroots, ¿no es cierto?, para poder hacer este trabajo. Así que vamos a escuchar muy pronto. Silvia nos va a poder orientar mejor sobre los componentes de este proyecto, pero mírenlo en realidad como una oportunidad para hacer una sinergia adecuada, que este espacio permita una conversación franca y transparente de inquietudes, de descubrir también posibilidades para ir armando y desarrollando el proyecto en función de lo que ustedes necesitan y en función de lo que se puede hacer para fortalecer tanto sus recursos y capacidades, que son muy importantes, y como decía la ministra, viendo a los actores y a la sociedad y a los pueblos, no solamente como personas con necesidad, que son, ¿no es cierto?, sobre todo los pueblos marginales del sector rural, pero también como personas que pueden apoyar la transformación y que de hecho lo están haciendo en sus propios territorios, están dando ellos espontáneamente sus propias soluciones cuando los estados han estado ausentes. Entonces, pero si ahora podemos movilizar esas capacidades en territorio de la propia gente, las capacidades de las instituciones públicas juntadas a la voluntad política y la cooperación que podemos hacer nosotros u otros también, pues podemos empujar y generar ese gran impulso para lograr alcanzar este objetivo tan fundamental que es el objetivo 6 del acceso a este fundamental derecho humano como es el agua. Así que con eso, sin más, doy la palabra a Silvia para que nos comente acerca del proyecto. Perfecto, directora, muchas gracias. En realidad, lo que también quiero explicar es un poco la dinámica de lo que se viene. En principio, recordarles que dentro del ROSA tenemos el gran gusto de contar con la participación de Colombia, de República Dominicana, de El Salvador, de Bolivia y también de Panamá. Son nuestros 5 países fundadores de la Red para la Sostenibilidad del Agua, que oficialmente se consolidó durante los diálogos regionales del agua sostenidos en Santiago el mes pasado. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nuestra jefa de agua y energía, la señora Rayen Quiroga, va a pasar revisión de los componentes de este proyecto, no tanto para nuestros países aquí presentes, sino para las más de 120 personas que están en el Zoom, que están interesadas en este proyecto y que además pueden constituir otros países que a lo largo del periodo del proyecto se puedan ir sumando. Esa va a ser la primera parte. Y luego, la segunda parte que voy a moderar yo, es que vamos a pasar revista a través de los países para que repasemos sus prioridades de capacitación, los retos y los compromisos que queremos lograr en este periodo menos ambicioso, más acotado de tiempo, que son los 3 años del proyecto Rosa, y donde vamos a tener sinergias para apoyarnos entre los países de la red. Entonces, con esto doy la palabra a mi jefa de unidad, la señora Quiroga. Gracias, Silvia. Bienvenidos todos y todas. Bueno,
tratar de resumir qué es lo que es este proyecto y por qué sale este proyecto, como ya nos indicaron las personas que me precedieron, las autoridades que me precedieron. Estamos descarrilados en América Latina y el Caribe para el logro del ODCC. Claramente, algunas metas estamos fuera de track y en otras metas el avance ha sido tan lento que no vamos a llegar. Esa es la situación real de lo que tenemos con las métricas actuales, que no vamos a cumplirlo en la región como un todo. Eso no significa que hay algunos países que sí pueden ir cumpliendo algunas de las metas. Entonces, la urgencia de tomar acción y de redoblar la ambición en términos de la inversión, el financiamiento y las soluciones innovadoras con participación de la ciudadanía, etcétera, es cada vez más importante para poder volver a ponernos en una carril que nos permita sí el logro de la meta del ODS 6. En este sentido, hace ya un año y medio, nosotros planteamos este proyecto que ahora ya se inicia al Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas, que es finalmente un fondo concursable que las distintas agencias del sistema presentamos proyectos en forma competitiva para ser elegidos y el nuestro fue elegido y ya tenemos los recursos para trabajar, como decía Silvia, estos 3 años que vienen. ¿En qué? En formular, como el nombre indica, un observatorio con métricas y con cualitativas también sobre lo que está ocurriendo en los países de América Latina en torno al agua y principalmente a los indicadores que nos comanda el ODS 6. ¿No? ¿Para qué vamos a inventar indicadores nuevos si ni siquiera en la mayoría de los países podemos calcular en forma rigurosa y estadísticamente viable y sistemática estos indicadores? Ese observatorio va a tener datos y también documentos e información. Y lo vamos a construir entre todos. Ese es un poco uno de los resultados principales. Y además una gran red de personas, de practitioners, de técnicos y de autoridades en nuestros países, de todos los 33 países que sepan, somos, digamos, servimos a esos 33 países, para que todos los avances y las propuestas, como las vimos en los diálogos del agua de febrero, puedan ser socializados y conocidos por todo lo que estamos trabajando en el tema de agua. No solamente de agua y saneamiento, sino también de agua y ecosistemas, agua y desarrollo, en fin, toda la temática que estamos viendo en la Conferencia Actual Mundial de Naciones Unidas para el examen de medio término de la década dedicada al agua, ¿cierto? Entonces, estos dos son los resultados principales. ¿Y cómo los vamos a conseguir? La red y el observatorio que va a trascender el periodo del proyecto, por supuesto. Nosotros les vamos a dar sostenibilidad, tanto nosotros CEPAL como nuestras agencias hermanas y también ustedes, los países. Bueno, vamos a hacer unos seminarios y talleres regionales donde van a poder participar los países que no son necesariamente pilotos, sino todos los países de América Latina. Vamos a establecer esta red, vamos también a proveer de asistencia técnica customizada a los 5 países pilotos. Esa es la diferencia con el ser piloto y no ser piloto, que los países pilotos que ya mencionó Silvia van a recibir a demanda y en forma de lo que necesitan, por eso los tenemos aquí hoy para que nos digan cuáles son sus prioridades de capacitación, estas asistencias técnicas que consiste en que una misión de ese país, de los expertos que necesiten, nos vamos a trasladar al país, a remangarnos y a trabajar con ustedes y aprender de ustedes también para poder capitalizar eso y entregarlo a otros países. Vamos a realizar un curso en línea sobre todos estos aspectos de la gestión hídrica, de la transición hídrica que ya describimos y por supuesto elaboraremos y publicaremos guías metodológicas y también todos los instrumentos y las herramientas que se generen a lo largo del proyecto y que quedarán disponibles en el observatorio para el uso ulterior de todos los países y de los nuevos colegas que se vayan incorporando a nuestro, no me gusta llamarlo sector de agua porque es tan transversal que en realidad como a esta transversalidad del agua y su gestión en los países de la región. Al final del proyecto vamos a hacer también una nueva reunión donde lo vamos a socializar todos los resultados y los avances y esperemos que nos vaya muy bien con el concurso y con el apoyo mutuo que vamos a consignar para hacer estos trabajos y poder rendir las cuentas también a nuestra sede para, digamos, logramos hacer lo que nos comprometimos y más, ojalá, ¿no? Que generalmente es lo que pretendemos con cada uno de estos proyectos
gracias, digamos, al compromiso político y técnico de los países asociados a cada uno de nuestros proyectos. Yo creo que ese es un resumen, Silvia, para continuar. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Así que en honor al tiempo y a los muchos compromisos que yo sé que todos ustedes tienen también de vuelta en la sede, vamos a darle la palabra nuevamente a la señora ministra para que nos conteste algunas de las preguntas propuestas para este momento de intercambio que me permito leer. ¿Qué papel juega el desarrollo de capacidades en los compromisos, ya varios que ha anunciado aquí y también cuando estábamos en los conference rooms de la sede, para alcanzar las metas de agua en el corto, mediano, largo plazo? ¿Y cuál cree usted que es la mayor dificultad que enfrenta para enfrentar esos programas en el contexto colombiano? Y estas mismas preguntas después las vamos a pasar al resto de representantes de los países que están acá. Bueno, cuando uno enfrenta las cifras que ustedes vieron al comienzo en un país como el nuestro, tal vez la respuesta más fácil a la segunda pregunta que tú haces es dinero. Lo que falta es inversión. Uno pudiera decir que eso es obvio. Y claro que sí, necesitamos recursos. Pero suponiendo que existen recursos, porque nosotros hemos hecho aumentos en las inversiones, en los presupuestos, llega uno a un problema en que ni siquiera el dinero resuelve las dificultades. Y lo conversamos con el señor viceministro todos los días que está aquí acompañándome. ¿Cuáles son las necesidades más importantes? Lo primero, la capacidad institucional, que nosotros tengamos la capacidad de identificar las situaciones, de definir las políticas públicas, de hacer una planeación efectiva, de hacer ejecución de inversiones adecuada y de hacer un sostenimiento y operación de la infraestructura adecuada. Y eso no solamente implica recursos financieros. Lo sabemos, y cuando tenemos la plata, nosotros decimos plata, cuando tenemos el dinero, pues decimos, bueno, pero tenemos otros problemas para enfrentar. Yo quiero insistir en que en los últimos 30 años en Colombia hemos avanzado mucho en el fortalecimiento de las empresas de servicios públicos. Que la tecnología pues existe en el mundo, y pues si uno tiene las capacidades de apropiación tecnológica las puede implementar y desarrollar. En eso tenemos mucha ayuda. Pero hay una dimensión desconocida que en nuestro país ha surgido con el tiempo, es como orgánica, es como el busquito en la piedra, que dice la canción que nos gusta, que es lento, que es orgánico y que es fuerte, que está en las comunidades. Nosotros desconocemos, primero, cuántas organizaciones comunitarias hay en Colombia, porque ni la regulación ni la supervisión eran adecuadas para que ellos se hicieran evidentes y participaran de las instituciones. Estaban debajo del radar. Ahora han ganado confianza en el gobierno. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Qué aportes le hacen al sector de agua y saneamiento? Creo que este es un reto importantísimo y nos gustaría poder encontrar en el apoyo de ustedes. Te escuchaba a ti diciendo, vamos a hacer un apoyo customizado a la medida del cliente. Ahí nos gustaría empezar a conocer, a trabajar. Y creo que puede ser útil para todos, porque yo he escuchado en Bolivia y en México y en muchos otros países latinoamericanos que también existe esto mismo. Creo que puede ser una necesidad y puede ser un aporte colectivo. Muchísimas gracias, señora ministra. Tomamos nota, todo el equipo. Y además es divertidísimo. Nos va a encantar ese trabajo a todos. De la mano. Sí, pasamos muy bien haciendo ese trabajo. Lorena me indicó que tienen un compromiso importante, así que la liberamos para que no se sienta preocupada y la despedimos de momento. Y seguimos. Por supuesto. Que Me gustaría, solo antes que, Claro, claro. que se va a mostrar lo que usted está preguntando. ¿Ustedes quiénes son? ¿Dónde están? Ya Nosotros ya lo hicimos. Qué maravilloso. No, ¿Eso es de no, pero- República Dominicana? No, de Salvador. Del Salvador.
Ya lo tenemos, conjuntas de agua, de momento llevamos 1.842 comunidades. Y yo pensando que no, nadie estaba en esto mismo. Ahí estamos. Por eso la red. No, hicimos un levantamiento que se llama un mapeo de actores. Lo mismo en cada cuenca, lo denominamos mapeo de actores. Y con ellos hacemos un levantamiento para entonces, en los planes de consulta con las comunidades, poder incorporarlos a ellos en el proceso de toma de decisiones. O sea, la necesidad de las redes inmensa. La red está De alineada. poder conversar. Muy Les bien. agradezco a todos y que pasen buena tarde. Muy generosos. Muchas gracias. Vaya muy bien. Chao. Buen día. Entonces, sin más, si les parece, el orden alfabético y damas primero, quiero dar ahora la palabra a la señora Marisa Castro, de la Cancillería de Bolivia. Quiero agradecerte, Marisa, por venir. Tenía que venir el viceministro de Agua Potable y Saneamiento, el señor Balda, pero tuvo un problema, así que estamos muy agradecidos que puedas estar aquí hoy. Además, que Marisa estuvo con nosotros en los diálogos, conoce muy bien el proyecto, así que te planteo otra vez las mismas preguntas que hicimos a la ministra Velasco sobre el rol que juega el desarrollo de capacidades en el contexto boliviano para cumplir los objetivos que son ambiciosos, que sabemos que Bolivia ha estado trabajando en sus encuentros nacionales por el agua, con un fuerte movimiento indígena y territorial. Por favor, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Permítanme hacerles llegar el saludo del viceministro Camilo Balda, que es nuestro viceministro de Agua Potable y Saneamiento. Él tenía previsto participar acá. Sin embargo, me he encargado de la tarea de poder compartir con ustedes un poco de cuáles son los retos que nosotros enfrentamos, pero que también es importante saber que los vamos a enfrentar de forma conjunta, ¿no? Quizá de forma piloto entre 5 países en un principio, pero al final extendiéndose hacia toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? De hecho, uno de los temas que me había encargado el viceministro comentar es el tema de que nos interesa a nosotros profundizar, es el tema de las redes de utilización, las redes de monitoreo. Existe un principio de intercambio de información entre países que suele en muchos casos fortalecer la gestión del recurso hídrico y también de poder entender cómo estamos avanzando en poder cubrir las metas respecto a la agua potable y el saneamiento, ¿no? Uno de los principales retos que tenemos los países, en ello me refiero a Bolivia, es el fortalecer las capacidades que tienen nuestras instancias técnicas, nuestras instancias descentralizadas, porque en Bolivia existe un sistema a nivel de cooperativas del agua, que tienen una forma de funcionar particularmente diferente y que están dispersas en el territorio. Entonces, por ejemplo, un sistema como el que ha trabajado el hermano país de Salvador, o que ya lo tiene trabajado República Dominicana, es muy interesante para nosotros poder compartir la experiencia y poder incluso llegar a replicarla en nuestro país, porque el poder responder a dónde están estas cooperativas, cómo están haciendo, cómo están llegando a cubrir los requerimientos de la población, si están llegando territorialmente a donde deben llegar, particularmente en pueblos vulnerables, pueblos indígenas que territorialmente están más alejados de las redes, etcétera. Entonces es uno de los intereses que para nuestro país vemos para poder fortalecernos en la acción. Y hace un momento Silvia hacía referencia a un proceso que ha seguido Bolivia justamente para participar en esta conferencia, que es el poder dialogar un poco con la población. Y el segundo tema de interés para nosotros es fortalecer el tema de la gobernanza, ¿no? El término gobernanza lo hemos manejado mucho, se está discutiendo bastante en distintos ámbitos, pero nosotros queremos avanzar mucho más en consolidar una gobernanza efectiva que pueda considerar el punto de vista de quienes habitan en las cuencas, quienes tienen los derechos sobre el agua, ¿no? Entonces, para quienes tenemos que cubrir lo que la resolución nos dice, que garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento. Entonces, creemos que fortalecer la gobernanza
no solamente está en escuchar la voz de quienes están allá, sino también en darles capacidades. Entonces, para nosotros sería interesante, y yo sé que es quizá un tema que sale muy allá de lo que es el operador que provee el agua, etcétera, pero que también es importante poder considerar cómo estas poblaciones tienen una opinión y cómo pueden fortalecer la forma de gestionar, en el caso de Bolivia, gestión comunitaria del agua. Y es un poco el darles esos instrumentos para que ellos lo puedan fortalecer, pero a la vez articuladamente a la instancia estatal, ¿no? Y bueno, finalmente yo sé que nos dimos la tarea de identificar 3 elementos para nosotros. Bolivia ha querido abordar distintos ámbitos de la gestión del agua, ¿no? El primero está enfocado muy plenamente en el tema de agua potable y saneamiento, el segundo en un tema más participativo y el tercero está orientado al tema de garantizar la provisión de agua, no solo para los seres humanos, sino también para todos los seres vivos y los ecosistemas. Entonces, para nosotros es interesante el poder abordar la forma de poder cuantificar, poder estimar el tema de lo que nosotros denominamos caudal de vida, ¿no? Porque entendemos de que hay un nexo que manejamos bastante, ¿no? Se habla bastante del nexo agua, energía, alimentos, pero este nexo no se va a consolidar plenamente si es que no salvaguardamos la base, el sistema de vida que provee esas funciones para que esos elementos se vayan interrelacionando. Entonces, sabemos que es una idea particularmente nueva, pero nos interesaría mucho abordar desde la perspectiva de lo que vienen a ser los sistemas de vida, los ecosistemas, y poder también compartir un poco con los países, si es que ellos quizá tienen la parte hidrológica mucho más avanzada, el poder conocer de sus experiencias y el poder intercambiar. Entonces, esos son algunos de los 3 elementos que para Bolivia es importante, que los estamos discutiendo bastante y que esperamos puedan construir a la conformación de la red y por lo menos desde la experiencia boliviana poder compartir con los países lo que tenemos para compartir y poder aprender de los países lo que tenemos para hacer. Gracias. Muchas gracias, Marisa Castro, directora general de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales, que se me había quedado en el tintero el cargo. Así que muchas gracias y seguimos tomando nota y solamente comentarles que en algún momento en nuestra red vamos a tener que fijar esas fechas y esos temas sobre los cuales vamos a empezar ya más puntualmente a hablar y a tener las delegaciones más claras para estos intercambios. Muy bien, ahora quiero dar la palabra al señor Juan Saldaña, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI de República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos, que está también en representación del ministro de Ambiente. Muchas gracias, saludos a todos y todas. Para la República Dominicana es un privilegio estar aquí compartiendo un poco su experiencia. Un poco contarles qué nos lleva y qué nos trae a este escenario y qué nos ha permitido a nosotros poder contarle a ustedes con experiencia. Inicialmente, como punto fuerte, entender que el agua era un recurso finito, vulnerable, todo contenido en la Declaración de Dublín. Pero ver el agua en una dimensión diferente, ver el agua como un recurso natural, como un recurso económico también, pero también como un recurso social y de vida. O sea, ver el agua desde la dimensión del derecho humano fue una de las cosas que nos inspiró a poder tomar acción respecto a ello. Hablamos mucho de empoderamiento, hablamos mucho de participación, pero a veces también es necesario a esta participación y a este empoderamiento ponerle recursos. Creemos muy bien en que los cambios deben generarse desde la sociedad hacia nosotros. Eso creemos nosotros. Sin embargo, desde arriba, desde el poder de toma de decisión, es importante que esos cambios sean escuchados, que sean implementados. En esa visión, la República Dominicana, siendo un país que en los últimos 25 años no ha dejado de crecer por encima del 4.5% de su PIB anualmente, incluido en tiempos de pandemia. Es insostenible que tengamos los mismos indicadores de muchos países en tema de suministro y abastecimiento de agua. Esa fue una pregunta para nosotros que nos llevó a una reflexión muy profunda sobre si estamos o no priorizando el tema de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, y si estamos viendo el agua en la dimensión en que realmente tenemos que verla. Un poco de esto incluso es ver el agua como un elemento de la mujer también. Verlo desde el punto de vista de la higiene,
de cómo esto complica a las familias, el no poder continuar sus rutinas de vida cotidianas. Esas reflexiones nos llevaron a nosotros a empoderarnos con el tema del agua e impulsar a través del Poder Ejecutivo la declaración de que nuestro país se evoque a un pacto nacional por el agua. Una experiencia similar a esta la logramos hace unos 10 años, en donde logramos un pacto por la educación. Y en ese pacto por la educación, la República Dominicana se comprometió a poner un 4% de su presupuesto nacional destinado solamente para educación. Eso fue un elemento muy revolucionario y que se logró bajo un pacto y que ha podido ser mantenido en su ejecución, porque fue un acuerdo con la sociedad. Ningún presidente se atreve en la actualidad a dejar de lado ese pacto que se logró. Y en la actualidad, el presupuesto del Ministerio de Educación es altamente relevante para él. Eso estamos apostando también con el tema del agua, a que haya un compromiso de nosotros como país, con la sociedad, para poder impulsar políticas públicas que estén orientadas en todos los escenarios del agua. Por un lado, uno de los escenarios es la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas para el saneamiento y para el abastecimiento en ambas dimensiones, lo cual nos lleva a nosotros a la reflexión de que cómo es posible que todavía, a la actualidad, el servicio de suministro de agua potable para las comunidades, o sea, el 84% de las comunidades no recibe agua 24 horas al día, no, 84%. Pero tenemos todavía en temas de saneamiento que alrededor de un 16% de la población no tiene acceso a letrinas. Y con un desfase mucho más grande, en donde casi alrededor del 40 o el 35% de la familia tampoco tiene sistemas de saneamiento en donde verter. O sea, es un reto altamente negro. Y esto en gran parte porque se ha entendido desde la política que las tuberías que se entierran por las calles no se inauguran, siempre y cuando sean para servicios de saneamiento. Los políticos concentran esas infraestructuras que son las que se visualizan y se pueden vender. Y este gobierno ha tratado de cambiar ese panorama, viendo un poco primero el compromiso que tiene que hacer con la gente. Impulsamos entonces el pacto, creamos una comisión presidencial que impulsa una consulta pública. Se han consultado ya las 32 provincias en más de 40 encuentros comunitarios. Más de 590 organizaciones de base han participado en esta consulta pública, en donde se revisa cuáles son los elementos que la gente quiere que estén incluidas en ese pacto. Quisiera decirles que uno de los elementos que nunca faltó en todas las provincias, en todos los encuentros, fue el tema de la sensibilización. Nosotros como instituto aprendimos hace mucho tiempo de que el tema del agua tiene dos dimensiones. Por un lado está el tema de soluciones basadas en infraestructura. Y ahí apostamos bastante. Entre los años 70, 80, 90, comenzamos a construir presas, sistemas de riego. Avanzamos bastante con esto. Y nuestra seguridad alimentaria, de hecho, hasta la seguridad hídrica en términos de abastecimiento potable, depende de que esa visión se construyó. Para que no crean que la infraestructura no es parte de ese proceso. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que no importaba cuántos acueductos construyéramos, no importaba cuántos sistemas de riego tuviéramos allá, no importa todo lo que hacemos como inversión en obras hidráulicas, si no se tiene la conciencia adecuada, entonces se convierte en un desfase. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente cantidad de recursos para que la gente desperdicie este recurso. Y nuestras políticas públicas muchas veces han estado orientadas básicamente, ¿a qué le digo? A la desvalorización del agua. Por decirles a ustedes, un metro cúbico de agua cuesta menos que una cerveza. Y sin una cerveza yo puedo vivir, pero sin un metro cúbico de agua, una familia, señores, lo sentimos. La República Dominicana reconoció que esa desigualdad en términos de brecha también creó una desigualdad en términos de consumo. La gente tiene que invertir mucho más recursos para poder satisfacer sus demandas de agua y muchas veces pagan más el que menos tiene que el que más tiene. Esos son los niveles que se crean. Esos retos nos crean algunas perspectivas de manera directa con el tema del agua. Por un lado, el reconocimiento del agua como un derecho humano nos compromete a nosotros a que el agua tiene que ser, y así está declarado en nuestra Constitución, un bien de dominio público, inalienable, no embargable, con todos los criterios de fortaleza que tienen que ver con eso, pero también que se visualice como un recurso económico indispensable para la vida.
y que la parte económica no sea un incentivo para el desperdicio. Eso ya lo reconocemos y ya se le apuntamos. Sin embargo, hay una serie de elementos y son en gran parte lo que vamos necesitando hacia este punto acá, que entendimos. Primero, que tenemos un reto con la gestión de los recursos hidráulicos. Nuestro país, en términos de disponibilidad de agua, es un país categorizado como un país con problemas generales de agua, lo cual nos lleva a nosotros a decir que nuestro problema es un problema de gestión, no tanto de escasez. Tenemos problemas cuando tenemos escasez y tenemos problemas cuando tenemos abundancia. Estamos en la ruta de los huracanes y somos afectados por ello. El segundo aspecto con esta parte es que ese proceso de gestión integral de los recursos hídricos requiere de instrumentos para gestionarlos adecuadamente. La planificación hidrológica es un elemento fundamental. Lo hemos abanderado, lo estamos incorporando y estamos a esa planificación hidrológica, entonces, incorporando el elemento propiamente de la gestión cotidiana a través de cuencas. Ese es un segundo elemento que está allá. Y por tercer elemento, el tema de la educación y la sensibilización. En diferentes maneras. Por una parte, con la sociedad, para que la sociedad sea consciente de que es un recurso finito y vulnerable y que depende en gran manera de lo que estamos haciendo con el recurso. Pero por otro lado, también con los tomadores de decisiones. Por un lado, con el relevo generacional que tiene que tener las capacidades para gestionar adecuadamente el agua, pero también para que en todos los escenarios nacionales se hable de agua a diferentes niveles. Educación básica, educación media y, ¿por qué no?, con los profesionales. Nuestro instituto está firmando convenios con todas las universidades del país y con cada una de ellas está diseñando una estrategia bilateral de temas. Por ejemplo, con una universidad estamos apoyándoles en el fortalecimiento de ingeniería hidráulica. ¿Por qué? Porque nadie quiere estudiar hidráulica. Nadie quiere estudiar hidráulica. Entonces, estamos con una universidad con esto, con otra universidad, tecnologías del agua, para poder incorporar ese conocimiento de la sociedad al proceso tecnológico para que nos ayude a ser más eficientes en la toma de decisiones. Con otra universidad estamos en tema de marketing, contabilidad, administración, para que se vea una dimensión de que también hay un accionar con esta parte. Y así hemos seleccionado con diferentes universidades y estamos en ese proceso allá. La generación de capacidades allá. Reto fundamental, indicadores. No tenemos la suficiente información para tomar las decisiones oportunas. Y el que no tiene información o no toma la decisión correcta o no la puede tomar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Sánchez. Excelentes puntos muy relevantes y que se cruzan también con varios temas de la Agenda Regional de Acción por el Agua. Paso ahora inmediatamente a dar la palabra al señor Jorge Castaneda, que es el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Muchas gracias por estar aquí. Además, en representación del señor ministro de Ambiente, el señor López, que creo que ahora también se encuentra en una plenaria en la sede. Muchas gracias por responder a nuestra invitación y estar con nosotros. Adelante. Sí, muchas gracias. Vean, como ya decía Jorge Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, una institución nueva en El Salvador, muy innovadora, y aquí les traemos a las preguntas que ustedes han hecho, ya traemos algunas respuestas, porque lo hemos asumido. Algo que ha caracterizado a este gobierno es que es un gobierno de resultados. Ese es un gran cambio, un cambio fundamental. Ya se ha visto en el tema de seguridad y ahora estamos en el tema de agua. Para hablar de resultados, hablemos concretamente de evidencia. El día 7 de marzo, pues, se envió una nota en donde ya El Salvador, pues, decía que nos estábamos incorporando a ROSA. Entonces está la nota ya firmada para que este compromiso realmente sea asumido. ¿Qué hemos hecho en este mes? Ha pasado muchas cosas desde que tuvimos el encuentro allá en CEPAL, y acá, pues, quiero mostrar la evidencia a las respuestas a las preguntas y cuáles pueden ser los próximos pasos. No podría estar más de acuerdo con todo lo que han expresado ustedes. Tienen absolutamente razón. ¿Cómo hacer un cambio fundamental para acelerar este compromiso de los países materializando el derecho humano al agua y al saneamiento? ¿Cómo hacerlo? Nosotros estamos convencidos que es a través de proyectos, porque los proyectos generan valor. Y los proyectos, para que generen valor de forma adecuada, se tienen que gestionar de forma adecuada. Es ahí donde la gestión de proyectos es clave para generar valor. Además de esto, no se puede tomar decisiones sobre algo que no se conoce y no se puede conocer algo que no se mide.
estas buenas prácticas que dan resultado y qué cosas no han dado resultado, es importante tener un repositorio que nosotros llamamos fuente única de la verdad. ¿Por qué? Porque en los países hay datos dispersos. Una institución tiene cierta información hidrometeorológica, otra institución tiene la información económica, otra institución tiene información respecto a censos, etc. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en este tiempo? Bueno, este fue el compromiso que nosotros asumimos en Santiago de Chile, y sobre esto pues comenzamos a trabajar la hoja de ruta de la red del observatorio. ¿Qué capacidades eran las necesarias a fortalecer en la institución? Uno, y esto lo pusimos incluso en un correo, le enviamos, que era conocer sobre analítica de datos, inteligencia de negocios, que era clave, y también sobre cómo leer los indicadores y sobre todo, lo más importante, cómo comunicar la información que se tiene. A veces la comunicación de la información es esencial. Entonces, a esas preguntas, nosotros en este mes, pues las avanzamos y acá tenemos ciertos resultados. Número uno, es que implementando, por ejemplo, sistemas de información geográfica, es que hemos logrado el mapeo de las diferentes juntas de agua. Y estas juntas de agua, de momento, este es un sistema dinámico que se actualiza a través de la utilización de celulares. Esto permite saber dónde están, quiénes son, los tenemos ubicados, georreferenciados, y de momento son más de 1.800 comunidades, de las que potencialmente en el país podemos hablar de un orden de las cerca de 5.000 comunidades. De momento, hemos identificado a priori 2.500 juntas de agua de un universo potencial de aproximadamente unas 3.000 juntas de agua, es decir, ya hemos llegado a más del 80% en cuanto a la información. Algo que comentarles a ustedes en este trayecto que hemos implementado en este mes en El Salvador es esencial el conocimiento de la geoinformación, o sea, geodatabases. Eso es clave para tener información georreferenciada, geoposicionada, y además utilizar inteligencia artificial para conectar, por ejemplo, sistemas de información geográfico con herramientas para toma de decisiones a través de tableros. En este caso, lo que nosotros hemos utilizado es Power BI. Power BI y ArcGIS Online son las dos herramientas fuertes que hemos utilizado y las hemos cruzado. Y por acá les voy a mostrar los resultados de ese cruce de información. Aquí, por ejemplo, tenemos unas plataformas que se actualizan. Estos son unos tableros de control y sabemos qué procesos, por ejemplo, permisos que se han dado en términos de agua, ¿sí? ¿Dónde están los pozos? ¿Quién ha pedido permiso sobre la cantidad de uso de agua? ¿Dónde están los vertidos? ¿Por qué? Porque esa información es clave para ir sumando a cada uno de los indicadores del ODS 6 en particular. Y además, otro elemento fundamental es tomar esas lecciones aprendidas y también esas buenas prácticas. ¿Por qué? Y acá les muestro algo que estamos implementando a través de esas buenas prácticas, es la cosecha de agua lluvia. Entonces, para la cosecha de agua lluvia, estamos implementando el Programa Nacional de Aprovechamiento de Agua Lluvia, y tenemos lecciones aprendidas de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, para no replicar esos fallos que se han tenido. Y luego en términos internacionales ya vamos a hablar con República Dominicana, porque ellos tienen mucha experiencia en cuanto a los reservorios, almacenamiento. Nosotros queremos, además de los reservorios, queremos cosechar agua. Y entonces este proyecto estamos conectando los ODS con los sistemas de cosecha de agua, que va desde el aprovechamiento a nivel local, a través de reservorios, estanques, pero construir humedales, cosechar el agua en el suelo y grandes infraestructuras hidráulicas, sobre todo ubicadas en el corredor seco. Entonces, ¿qué les podemos comentar en este mes que ha pasado? Es que nos mantenemos con las prioridades que habíamos identificado, que era Business Analytics, conocer sobre sistemas de información geográfico, esa conexión que hay para generar códigos, por ejemplo, a través ya de inteligencia artificial, hay unos códigos DAX que se pueden incorporar a estas herramientas de Power BI, y esencial es que, por ejemplo, nuestro gran proyecto
de aprovechamiento de agua y lluvia tiene 4 componentes. Componente de proyectos, gobernanza, que ya se mencionó para acá, aquí, que es para la sostenibilidad, identificar también a través de otro componente que es el financiero, modelos de negocios sostenibles, identificando las cadenas de valor para que este tipo de infraestructura realmente generen más valor en las comunidades, incrementando su productividad y así mejorando la calidad de vida. De esa forma es que tenemos un abordaje más integral. En cuanto al monitoreo, y eso es importante mostrarlo en el componente de monitoreo de este programa, pues ahí está. Detalle posteriormente cuáles son estas lecciones aprendidas y creemos que esa es la forma en la que el observatorio puede dar resultados incluso lo antes posible. Muchísimas gracias, señor Castaneda. En este momento podemos hacer un pequeño cierre sobre esta ronda de los compromisos, los retos, las acciones que van tomando los países de la red del ROSA, y en honor al tiempo solamente quiero rescatar algunas palabras clave. Inversión, pero no solamente cantidad, sino calidad. Organización institucional, no solamente el orden y cómo nos conectamos entre un ministerio y otro, entre una autoridad y otra, sino también la capacitación de los actores dentro del Estado y su relación con las comunidades que también dependen y operan el agua. Y todo esto creo que va a ir sumamente ligado con nuestra propuesta cepalina de la transición hídrica sostenible e inclusiva, pero de eso no me quiero adelantar porque lo vamos a decir en el cierre. Quiero entonces ahora pasar a la ronda de comentarios, donde tenemos a Alejandra Aguilar, de la Coalición Latinoamericana de Jóvenes por el Agua, que la invitamos a dar sus reflexiones, sus aportes y cualquier comentario de mejora para que esto que estemos trabajando sea de utilidad también para las futuras generaciones y los jóvenes de hoy. Así que te doy la palabra, Alejandra. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí representando a la juventud. En mi caso soy una joven guatemalteca, científica, mujer, inspirada por ver tanto esfuerzo y trabajo por la colaboración. Quiero contarles, como mencionaste, que estamos representando a la Red Centroamericana de Jóvenes por el Agua, pero también estamos representando a la Coalición Latinoamericana de Jóvenes por el Agua. Entonces, a raíz de los diálogos que han habido entre Latinoamérica, se ha fortalecido mucho más el vínculo de las juventudes a nivel latinoamericano. Y yo creo que eso es algo de celebrar. También contarles que previo a estos eventos, pues hemos estado trabajando en conjunto. Y creo que este evento de Rosa, el lanzamiento de Rosa es algo clave para nosotros, porque vemos que hay un gran potencial para involucrar a las juventudes. Sabemos que nosotros como jóvenes tenemos una mirada fresca, una mirada diferente de las cosas, y creemos que nuestra voz es importante. Sabemos que nuestra participación es importante, pero a su vez creemos que es importante que se manifieste de forma vinculante. Es decir, que necesitamos establecer procesos oficiales para que las juventudes podamos ser parte de esto. Porque el agua es un tema que nos atraviesa a todos de diferentes formas. Y entonces creemos que es importante que se involucren mecanismos formales de participación desde la sociedad civil, pero también como juventudes, a nivel local y a nivel regional. Creemos que es importante abrir este espacio de diálogo intergeneracional para que podamos acercarnos a algo así como lo que estamos haciendo hoy, cerca de los tomadores de decisiones, y que seamos escuchados y que digamos, bueno, pues tenemos esta inquietud, ¿verdad?
podemos involucrarnos en estos procesos o vemos que esto no está avanzando de tal manera, ¿verdad? Tomar en cuenta las percepciones que tenemos como jóvenes, ¿verdad? También en el marco de la conferencia de UN Water en la que estamos, pues es importante que recordemos que la crisis es grande, ¿verdad? Y lo sabemos a nivel latinoamericano, pero tenemos que seguir promoviendo. Esto tal vez es producto de nuestras voces, de nuestros diálogos, y creo que es bueno pues traerlo a la mesa, creemos que es importante garantizar la protección de las fuentes de agua a través de específicamente las aguas subterráneas. Yo creo que esto es clave, como ustedes dos mencionaban, ¿verdad? Desde los mapeos de la información que se va generando, pero también desde la vinculación con las universidades, con los estudiantes, ¿verdad? Otra vez, los jóvenes y las jóvenes que estamos formándonos y que estamos capacitándonos en estos temas. Y yo creo que es importante que trabajemos en conjunto, que vinculemos esos esfuerzos. Eso creo que era algo importante para decir. También creemos que es importante aplicar un enfoque de gestión de cuencas hidrográficas, una visión integral desde la cuenca al mar, promoviendo y fortaleciendo los comités de cuencas a través de la participación de las comunidades y de las juventudes. A su vez, también creemos que es importante promover estrategias de resiliencia a nivel comunitario, que promuevan planes de ordenamiento territorial con un mayor monitoreo de esas descargas de aguas residuales y conservación de los caudales ecológicos. Nosotros como jóvenes, a partir de estos puntos, también queremos decir que estamos dispuestos a comprometernos y sumarnos a esto. De hecho, ya estamos sumados. Estamos constantemente haciendo eventos, conferencias, involucrando y promoviendo nuestra voz. Y creemos que podemos poner de nuestro granito de arena a este proceso. ¿Y cómo es esto? Pues comunicar la información relacionada a los objetivos del desarrollo, específicamente el 6, desde diversas plataformas, pues, como ya lo estamos haciendo, pero podemos hacerlo de una forma más vinculante a través de organizaciones. Asimismo, creemos que podemos liderar procesos de educación y concienciación, traducir la información que a veces se genera y poderla llevar a los lugares y que tenga este impacto. Y por último, algo que me gusta mucho es continuar innovando, y me gusta ya escucharlo en algunos países y seguir haciéndolo, sobre todo conociendo los contextos de cada comunidad. Así que muchas gracias por permitirme comentar y a seguir adelante. Muchas gracias, Alejandra. Datos para todos, tecnologías accesibles, innovadoras para todos. Ahora quiero darle la palabra a Candelaria Lucero. Ella es la directora de programas de WaterAid en Colombia. Así que adelante, por favor. Gracias, Silvia. Escuchándolo me ponía a pensar, yo no sé si sabían, pero en La Guajira, el punto más al norte de Latinoamérica, no han empezado clases todavía. No hay escuela primaria todavía, no empezaron porque no hay agua ni en las escuelas ni en las comunidades. Yo me ponía a pensar como qué lindo poder vincular a las comunidades, inspirar a los jóvenes, escucharlos. Yo le decía, pero muchas veces no tienen las herramientas para poder vincularse porque no pueden ir a la escuela, no pueden estudiar, no pueden aprender, no pueden adquirir herramientas para poder leer estos mapas, entender la información. Y eso lo necesitamos resolver dándoles agua, logrando que todos tengamos agua, especialmente los que hoy no tienen. Y yo decía, bueno, digamos, es hermoso todo esto que escuchamos, pero ¿cómo hacemos para que hoy, con las posibilidades que tengamos, aterrizamos esos datos y los transformemos para poder realmente vincular a las personas que tienen los datos, nos pueden dar los datos y más necesitan de esa información? ¿Cómo podemos hacer para pasar de datos a información, de información a conocimiento y de conocimiento a acción, ¿no? Yo me imagino este salón lleno de, como un pelotero, no sé si se dice pelotero, es el lugar donde uno juega de niño, lleno de bolas de colores, donde uno se zambullía en bolas de colores.
Imagínense esto como un espacio lleno de bolas de colores. Abrumador, yo digo, uff, cuánto dato, cuánta información, yo, ¿qué hago con esto? Y empecemos a separar los datos y lo transformamos en información. Agarramos los amarillos, los azules, los verdes, y después los empezamos a conectar. Conecto los azules con los verdes y eso me genera un conocimiento. Y después con eso, conocimiento, paso a la acción. Y con eso transformo algo. Y cómo lo mejor es lograrlo con las comunidades. Poder masticar esto que hoy muchos no pueden entender porque está en un lenguaje que ellos no hablan, porque a veces ni siquiera usan el mismo idioma, o a veces incluso hablan en símbolos, para que ellos lo puedan entender y ellos nos puedan trabajar de la mano con todos nosotros, y qué hermoso que Rosa también pueda hacer eso, ¿no? Como un espacio inclusivo de datos, conocimiento e información, y para que todos juntos pasemos a la acción. Creo que vincular a las comunidades, como incluso decía la ministra Catalina, es vital. Qué hermoso que seamos jóvenes acá los que estamos y que el día de mañana puedan haber muchos más jóvenes acá vinculados. Yo creo que eso lo logramos si les podemos llevar agua a las comunidades. Y lo último que me encantaría decir es que hoy quizás no tenemos mucho tiempo para resolver este tema, pero quizás frenar, invertir tiempo hoy es ganar tiempo mañana. Y quizás si frenamos a pensar de qué manera podemos hacer todo esto de manera más inclusiva, podemos estar ganando mucho tiempo en el futuro, y que el día de mañana quizás no estemos nosotros acá conversando, sino estén dialogando el analista de datos, la líder comunitaria, el presidente, Silvia también, digamos, cómo podemos generar un panel diverso que haya utilizado estos datos para solucionar poco a poco la situación del agua, y el día de mañana ninguna escuela cierre porque no tenga agua. Eso quería compartir. A mí me encantaría comentarle algo que le va a gustar. Sí, es que nosotros, al principio yo comencé diciendo de que la forma en la que se genera valor es a través de proyectos. Entonces, esto que yo mostré, por ejemplo, es ya el resultado de los proyectos que se han implementado in situ. Entonces, por ejemplo, hemos llevado, en este mes que ha pasado, en este mes, que además de estos dashboards maravillosos que se han hecho, para que se entienda la información y el cooperante también entienda y tenga datos de dónde referir la fuente de información, es que en este mes, esas juntas de agua que aparecen ahí, en muchas de ellas se han llevado, por ejemplo, inodoros ecológicos de bajo flujo, con biodigestores y cocinas que generan energía a través de los residuos. Entonces se instalan, y a día de hoy hemos favorecido a aproximadamente 500 personas. O sea, 500 personas en este mes, la vida ya se les cambió porque ya les instalamos los equipos. El día de hoy, nada menos, hay un proyecto emblemático que se va a ejecutar en el país. Hay comunidades que se van a tener que mover temporalmente a un sitio. Entonces, estamos llevando biodigestores, biotoilets y biococinas a esas personas. Esto es llevar resultados tangibles. ¿Qué estamos favoreciendo ahí? Es saneamiento digno, sobre todo con enfoque de género, porque son las chicas las que muchas veces se exponen a situaciones complejas. Respecto a los sistemas de colecta de agua y lluvia, ya le instalamos a las personas que no tienen agua porque no llega, la tubería está ahí, y afortunadamente en nuestros países hay mucha lluvia, hay una bendición que cae del cielo, es que ya les instalamos sistemas de colecta de agua y lluvia con filtros especiales para consumo humano. Entonces ya instalamos los primeros y vamos con otros más. En los próximos días comenzamos a construir estos reservorios. Entonces la data a nosotros nos sirve como una evidencia, como una rendición de cuentas también, y una evidencia para que podamos comunicar a otros y que no se quede solamente en ese know-how de la persona, del experto que hizo eso y de pronto, correcto, entonces todas esas lecciones aprendidas Vení conmigo, necesitamos aprender de eso. Vamos a trabajar. Entonces, eso me parece que es totalmente fundamental. Y lo último es, y coincidimos, bueno, yo coincido con todos acá en el sentido de que esto se ha construido precisamente de forma colaborativa con las comunidades. No se les impone nada porque son ellos los que saben mejor que todo su realidad. Así que esa es la forma en la que creo que Rosa puede aportar a través de la materialización del derecho humano al agua y al saneamiento. Muchísimas gracias a nuestras comentaristas. Este último también comentario de Jorge.
Yo creo que un resumen importante que estamos viendo aquí es que nuestros retos hídricos no los vamos a resolver solo el gobierno, sola una comunidad, solo nosotros desde la CEPAL diciendo cómo se tiene que hacer, sino en alianzas, ¿no? En alianzas y movilizando recursos políticos, humanos, financieros de todas las fuentes posibles. Entonces quiero ahora dar nuevamente la palabra a la señora Quiroga para unas reflexiones finales que también quiero invitar también a nuestra directora a complementar para terminar. Antes de perdón, ese ¿sí? cierre, pues, Sí. bueno, a mí me gustaría puntualizar algo que es una recomendación para Rosa, como programa. Fíjense, lo que yo visualizo en este espacio pequeño, en términos de tiempo, que nos ha permitido compartir algunas experiencias, es que no es suficiente. Estaríamos necesitando un espacio en donde podamos compartir una serie de experiencias que tenemos que quizás por el mismo tema que se puso como eje temático, que son dos preguntas que estén asociadas a eso, no nos permite compartir todo eso. Una de ellas no la puedo comentar aquí en parte de República Dominicana porque es un compromiso que nuestro país hará el próximo viernes en el marco de los jóvenes y las jóvenes. O sea, Guarda la entonces, primera. lo dejo para allá con esa parte. Sin embargo, sí aprovecho para comentarle otro proceso que nosotros hemos impulsado, que ha recibido un reconocimiento del Vaticano como una experiencia a replicar. O sea, el Vaticano nos pidió a nosotros como país que le permitiéramos esto. Y es el programa de vigilancia de la calidad del agua. Es un programa de vigilantes comunitarios, gente común y corriente, fundamentalmente jóvenes de las comunidades, que nosotros como instituto los capacitamos en técnicas de monitoreo físico, químico y bacteriológico. El único requisito que necesitamos con ellos es que sepan leer y escribir, porque tienen que llenar los formularios. Es gratis, es de voluntarios, no estamos hablando de asalariados, nada, voluntarios de las comunidades. Y estas personas hacen monitoreos ellos en sus comunidades y dicen cuál es la calidad de su agua. Ellos nos dicen a nosotros, ahí no interviene el gobierno, no interviene nadie, sino ellos determinan su calidad de agua y ellos informan a sus comunidades cuál es la situación del agua. Eso abre dos frentes para el gobierno. Primero fue un proceso desde el INDRI impulsado con la idea de descentralizar el poder. No nos resultaba fácil a nosotros que un agente de contaminación tenga una finca, además es un funcionario, es un militar, esté contaminando una zona y nosotros no teníamos la capacidad política para poder incidir en eso. Empoderamos a las comunidades y es la comunidad quien le dice a esa gente que tienen que encontrar una solución. De hecho, estos jóvenes han ya cerrado zonas francas porque el vertido de agua contaminada afecta a un humedal. Nosotros no intervenimos, capacitamos, damos reactivos, entregamos los kits de monitoreo en una tecnología apropiada, empoderamos a las comunidades con el tema de capacitación y simplemente capturamos la información para convertirla en mapas georreferenciales que va creando un indicador de calidad de agua de los ríos, diciendo este río en este tramo está rojo, está verde o está azul, o amarillo, ahí lo vamos colocando. Empoderamiento total para con la comunidad, no nos metemos con eso. Financiado totalmente por nosotros, como INDRI, y con programas de capacitación sostenible. O sea, esa es una de las iniciativas por allá. Pero hay otra iniciativa que se impulsa de otro instituto, que es un sistema similar en términos de, pero son asalariados, empleados de esta institución que van georreferenciados cada sistema de acueducto y van monitoreándolo y con un celular manda, llega a una base de datos y cualquier alerta que haya de contaminación en cualquier comunidad del país, llega a esa pantalla y se toman decisiones puntuales sobre eso. Hay muchas experiencias sobre esta, pero lo que les digo es, y es mi recomendación para el equipo, que hagamos un evento posterior, un poco más de tiempo, en donde podamos compartir muchas experiencias que yo sé que están en los cientos y pico de personas que están allá escuchándonos y que no han tenido la forma de conectar con nosotros, como también con este mismo equipo y otros que no están aquí presentes. Muchas gracias y les recomiendo. La importante intervención del señor Saldaña. Me permito entonces hacer un comercial que se los iba a decir después del evento solo a los países, pero que sepan que después de este evento nuestra idea es ya establecer un horario con las delegaciones de cada uno de sus países, primero un encuentro híbrido, e ir definiendo las temáticas sobre las que vamos a empezar a tener nuestro intercambio de una manera mucho más organizada y estratégica. De hecho, la propuesta inicial es empezar por el eje 1 de la transición hídrica, que es el derecho humano al agua potable y saneamiento, que tiene que ver muchas de las aristas que hemos levantado ahora. Y la higiene. Exactamente. Entonces,
después de esta reunión, si tienen tiempo, nos quedamos un poco y les vamos a comentar los términos de referencia porque ya nos tenemos que organizar y afianzar esas redes porque ya se vio en Santiago, ya se vio hoy, tenemos demasiados puntos en común donde estos primeros 5 países fundadores de la red van a dar el buen ejemplo de las sinergias y los siguientes pasos para la región. Por favor, Marisa, adelante. Solamente para complementar la idea que la colega de la República Dominicana indicaba, la similar experiencia que él comenta en un contexto transfronterizo y con enfoque de género, sí se hizo de forma piloto entre Bolivia y Perú, con las lideresas del lago Titicaca. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Y es una experiencia importante para poderla compartir, ¿no? Y es que estas mujeres, que la mujer tiene una capacidad de gestión del agua tan grande, son las encargadas de medir la calidad del agua del lago de Titicaca en su región, pero desde 2 países diferentes que comparten el cuerpo de agua y empezar a reportar de cierta forma el nivel de la calidad. Y eso es un catalizador importante. También poder tener espacios donde podamos congregar a quienes hacen las prácticas locales y que puedan intercambiar entre ellos, ¿no? Y eso es algo muy característico de lo que Bolivia promueve, que es la diplomacia de los pueblos, que significa que no hacemos trabajo conjunto solo a nivel de estados, que tenemos que hacerlo también a nivel de las comunidades. Entonces, nos sumamos idealmente a la... Además que 70% de nuestras aguas son transfronterizas, de todos los países acá tenemos ese espacio. Ahora sí, en honor al tiempo y para que no nos corran luego de acá del Nature Hub, ya quiero darle palabra primero a nuestra jefa de unidad de agua y energía y a continuación también a nuestra directora para que podamos despedirnos, agradeciendo a los 120 personas que nos han acompañado durante todo este evento que están online. Y nos han dejado muchos comentarios que luego los responderemos, les prometemos, por email. Bueno, muchas gracias. Pienso con los colegas, digamos, que no nos equivocamos cuando planteamos este proyecto, porque como ustedes pueden ver, los países son los que nos enseñan, los países nos dan la pauta, nosotros estamos a su servicio y la idea es que podemos construir este diálogo de políticas y de buenas prácticas hacia adelante a través de este proyecto Rosa que nos da el financiamiento para poder hacer las reuniones y los productos que ya señalamos. Entonces estamos muy contentos de verdad de toda su participación ahora y en los diálogos del agua y por supuesto que viene el próximo evento que ya nos vamos a sentar a trabajar, nos vamos a remangar y vamos a hacer esa transmisión de conocimiento, esa socialización entre los de la red y por qué no invitar también en forma virtual a los otros países para que oigan esa parte y luego podemos continuar trabajando en la, digamos, planificación específica de los 3 años en cuanto a las actividades. Entonces, eso está comprometido, vamos para allá. Y con eso pienso que dándole muchas gracias a las personas que se contactaron y que han estado muy activos en el chat. Además, como hemos podido ver, no tenemos el tiempo para atender sus consultas, pero sí les vamos a leer con mucho cuidado. Le doy el paso entonces a nuestra directora Janet para despedirnos. Gracias, Rayen. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes han participado aquí personalmente, a nuestros grandes panelistas, a los colegas que nos han seguido también virtualmente. Esta es la magia de la tecnología ahora, ¿no es cierto? Y bueno, vamos con unas esperanzas inmensas, ¿no? Eso es lo lindo que tiene una región como la nuestra. Porque en realidad existen fortalezas y capacidades, tanto institucionales como de nuestra propia gente, que son muy importantes y tan importantes como los recursos financieros. Tenemos equipos técnicos del nivel de los que han venido acá, ¿no? Y nos han compartido su tan importante experiencia. Y tenemos también organizaciones de base que están haciendo un rol, que se organizan y que están resolviendo sus problemas en la cotidianidad. Entonces,
digamos, tenemos las condiciones para dar un impulso e ir adelante. Nos vamos con esperanza todos, creo. Nosotros también desde la CEPAL ya quedamos contagiados de su energía y de su buen ánimo y también de sus características en términos de innovar, de ir adelante y de meternos a lo duro. Y como dice Rayen, pues le pediré al equipo que se arremangue y que vayamos a campo y que ahí vayamos resolviendo y creando lo que nosotros sabemos hacer bien en la CEPAL, que es crear el espacio, las plataformas para que los países puedan conversar e intercambiar sus propias experiencias, aprendizajes e incluso con toda transparencia sus problemáticas, que estuvo mal o tal vez alguna equivocación, para que los compañeros de los otros países puedan tener la ventaja de ir más adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena estadía en este pequeño pueblo de Nueva York. Encantada, gracias a ustedes por estar aquí.